Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Enrique Valdés Valdés. Hoy hablaremos sobre el tema de naturaleza de los antígenos y anticuerpos de la materia Fundamentos de Inmunología. Facilitador Alejandro Sisto Chávez. Como introducción tenemos que los fundamentos de inmunología humana, donde la inmunología es una ciencia relacionada con la microbiología, donde sus principales objetivos están enfocados al estudio de defensas necesarias que necesita el cuerpo humano. Antígenos e inmunógenos. Antígenos es cualquier molécula que se une a los receptores de los linfocitos T y B, es decir, al TCR, al BCR o a los anticuerpos A y B. También son moléculas extrañas, solubles o particulados, son biomoléculas que pueden ser proteínas, polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Un ejemplo de estas combinaciones son las glucoproteínas y los lipopéptidos. Su clasificación son antígenos naturales, antígenos artificiales, antígenos sintéticos. Los antígenos naturales son los que provienen de los microorganismos como polisacáridos, capsulares de estreptococos, ya sea de células animales, alimentos de artrópodos. Antígenos artificiales es el resultado de la unión de una proteína inmunogénica llamada acarreadora con una apteno utilizada en experimentación y el diagnóstico. Es posible que se presente ya sea en vivo o las llame antígenos nuevos y conocido como novo. Antígenos sintéticos son generados mediante sistemas químicos de laboratorio. Son polipéptidos parecidos a los epitópodos y su principal uso son las vacunas sintéticas. También tenemos otra subclase que son los timos independientes y el timo dependiente, que se basan en su dependencia de linfocitos T para activar los linfocitos B. Inmunógeno es una molécula que es recogida por los receptores de células de T, TCR, B, BCR. Los epitopos interactúan con el TCR o BCR para ser inducidos en la activación de los linfocitos T y B. El antígeno interactúa con el TCR y el BCR, pero no necesariamente activan a los linfocitos T o B. Estimulación de linfocito B por un antígeno llamado timo, ya sea independiente o independiente. Un antígeno timo independiente es el LPS que al reconocido por el BCR activa al linfocito B para convertirlo en una célula plasmática productora de anticuerpos de la clase IgM. Como la interacción del LPS con el TLR4 y las moléculas del complemento como C3D activan el receptor del complemento 2CR2 en el linfocito B. Las moléculas, sea inmunogénica o no, deben tener características físicas y químicas generales que influyen también en el estado de la persona, su estado nutricional y su fondo genético. Se refieren a la capacidad de inducir una respuesta de anticuerpos, ya sea inmunológica humoral o inmunológica celular. Sus características para que una molécula sea inmunogénica debe ser un cuerpo extraño o el tamaño molecular o la composición química. El antígeno o epitopo son las regiones de un inmunógeno que interaccionan con el sitio activo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y anticuerpos. Epitopos secuenciales, continuos o lineales. Dependen del orden en el que se acomoden los monómeros de la macrocélula. Epitopos ocultos según la conformación del macrocélula en las proteínas y el epitopos inmunodominante que es reconocido de manera predominante por la mayoría por las especies inmunizadas. Epitopos inmunosilencioso por encontrarse en el mismo organismo genera tolerancia del cuerpo sanguíneo a epitopos. Como tenemos el ejemplo aquí, pues el epitopo es el antígeno y se viene el epitopo dominante que se representa dependiendo de cómo se acomode, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en lineal, puede estar oculto, puede estar conformacional o puede estar en un sitio activo.
Los anticuerpos son parte esencial de las respuestas inmunológicas de los vertebrados llamados inmunoglobinas, ya que emigran en la fracción gamma de los componentes del suero. También son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales, brindando protección específica contra los microorganismos que un individuo ha tenido en contacto de manera natural o artificial. Funciones biológicas de los anticuerpos son bloqueo, neutralización, opsonización, fijación del complemento. Estructura química. Una estructura química está formada por dos cadenas pesadas H y dos cadenas ligeras L, donde están unidas por el enlace de sulfuro. Cada cadena contiene una región variable BH, BL, una región constante CH y CL. Los carbohidratos se encuentran unidos al dominio CH2 y están formados de inmunoglobina alrededor de 110 aminoácidos. Las clases de anticuerpos es la formación de mezclas heterogéneas que cambian de tamaño y peso y están formados por dos cadenas H y dos cadenas L unidas por los enlaces difusor. Los antígenos IgG, IgD y IgE se presentan solo como monómeros y los IgM tienen una estructura pentamérica y consta de estructura de 5 clases de inmunoglobinas, como se aprecia aquí en la imagen. La IgD dice que constituye el 0.2% de las inmunoglobinas séricas y se pueden detectar con la IgM. La IgM representa del 5 al 10% de las inmunoglobinas séricas y se localizan en los linfocitos B. La IgG son las inmunoglobinas más abundantes que van del 75 al 80% y se reproducen durante la reacción secundaria ante el antígeno. IgA representan del 10 al 15% y son las más abundantes en las secreciones corporales, ya sea representadas por la saliva y lágrimas. El IgE constituye la menos concentración de las otras clases, que es el 0.005%. Como conclusión tenemos que pues, el estudio del sistema inmunológico es un proceso que se vive en diferentes acontecimientos que aportan diferentes actores científicos que ayudan al proceso del desarrollo del sistema inmune y a desarrollar aplicaciones en diferentes momentos o fases dentro de la intervención de alguna enfermedad. Muchas gracias.